porque todos pensamos que eso nunca nos va a afectar. Peor aún, porque sabemos que le está afectando a quien está sentado a nuestra derecha o a nuestra izquierda y preferimos quedarnos cruzados de manos, porque eventualmente pensamos que si lo ayudamos, nos termina afectando a nosotros. Pues ese sentimiento de egoísmo, que no existe solo en esta sociedad, sino en muchas otras, pues empieza a impactar, y por esa razón buscamos entablar diálogos de saberes. Entender de qué forma entre estudiantes, directivos, profesores, padres, puede existir la posibilidad de desarrollar una reflexión y una acción. Y esta guía, pues de alguna u otra forma tiene un impacto positivo en el proceso, un impacto positivo para poder tomar decisiones y determinaciones. ¿Cómo está conformada? Con una guía metodológica que especifica no solamente cada paso, sino algo más importante, las condiciones que se deben tener en cuenta para poder desarrollar el taller. Tal vez si mañana la Universidad de Rosario convoca una reunión abierta para explicar o para motivar la utilización del taller contra el ciberacoso, de pronto no va nadie. Nadie asiste a esa convocatoria. Simplemente el mismo temor. Hombre, si yo voy a un taller contra el ciberacoso, van a pensar que a mí me están ciberacosando. De pronto eso pasa en el primer intento. Pero yo estoy seguro que un centro educativo o cualquier otra institución debe hacer el esfuerzo para en un segundo, en un tercer intento, identificar que es posible desarrollar ese ejercicio. Y por eso el segundo tema es la herramienta didáctica, los instructivos, para enfrentar algo tan importante como no solamente discutir, sino algo más valioso aún, cómo entender cuáles son nuestros conocimientos y las experiencias que se están viviendo. Y es que el caso de la universidad que acabo de mencionar es uno dentro de los 600 o 700 que nosotros evaluamos semanalmente. La Ballena Azul, por poner un ejemplo, el caso de las universidades de Cali, lo propio en Medellín, los equipos técnicos que desarrollaron actividades en diferentes partes en la academia fueron golpeados, y así sucesivamente. Porque se piensa, y muchas veces con razón, quienes están del otro lado, que simplemente golpeando, pues van a lograr evitar que muchos cuenten, por ejemplo, la verdad, o que muchos publiquen las historias reales. Y ahí es donde viene un poco lo que el periodista pues debe analizar. A mí me están golpeando por un lado, y por el otro lado, pues puedo o no puedo publicar oportunamente. Si tengo la información correcta, si tengo las fuentes verificadas, si tengo la capacidad, me imagino, de tomar la decisión oportunamente, pues no me debo dejar golpear por un grupo o por unos grupos que claramente han diseñado una estrategia para poder evitar que eso llegue a funcionar. Y estrategias diseñan no solamente los políticos buenos o los políticos malos, porque se piensa que esto solamente está haciendo énfasis en las campañas políticas. Señor, estrategias diseñan todos. ¿O por qué razón rodó un WhatsApp, mensaje de voz, durante mucho tiempo, señalando que en uno de los hilos de una importante bebida energizante, sobre todo para niños, había aparecido un cadáver? Y las ventas de esa bebida, 50% disminuyeron. ¿Cómo lo enfrentaron? ¿Estaban preparados mediáticamente para hacerlo? ¿Técnicamente estaban preparados para hacerlo? Y no es cualquier compañía. O la otra estrategia de que en el empaque de unos arroces, no voy a mencionar la marca, se estaba generando una dificultad gravísima desde el punto de vista de salubridad. La compañía afectada estaba preparada, sabía cómo actuar, los medios de comunicación reprodujeron la noticia como si fuera absolutamente cierto y les tocó, excúsenme la expresión, recular. Un periodista hoy en día publica de qué manera, cómo lo está haciendo. Cada vez que ustedes revisen una noticia, solo leen el titular y casi que de manera inmediata la reenvían. Pregunto. Y después, cuando ya la
enviaron a 20 o a 30 contactos, resolvieron abrir el link y se dieron cuenta que la noticia era de hace 3 años, 4 años, 5 años. ¿Les ha pasado? ¿No les ha pasado? ¿Le pasa solo a los periodistas? ¿Le pasa a los abogados? ¿Le pasa a cualquier ciudadano? Ese tipo de temas necesariamente son esenciales y por eso esta presentación tiene una información suficiente para poder enfrentar la dinámica. Adicional a ello, pues lo dije y ya lo repito, hubo un marco teórico sobre el ciberacoso en el año 2015, un marco que adicionalmente se repite en el año 2017 para saber cuál es el estado del arte sobre la violencia virtual, y tomamos una decisión pues muy compleja: ¿cómo lograr demostrar que esto está pasando realmente? Obviamente bajo un principio fundamental, el anonimato de las fuentes, pero bajo otro importante, prueba piloto, pero bajo otro importante, la posibilidad de construir una herramienta que tuviera la capacidad de lograr activarse o reactivarse cada vez que lo consideráramos necesario. Pero había que correr el riesgo para saber qué podía ser para nosotros algo tan importante como un termómetro desde el punto de vista estructural. Perdón que se me fueron un par de imágenes adicionales, pero quería, antes de entrar a este termómetro, correrles este segundo video que tiene un impacto muy valioso en lo que hace referencia al termómetro. Si me ayudas con las luces, te agradezco, por favor. Agredir a una mujer es agredirnos a todas. Hermanas, esposas, madres, hijas, mujeres. ¿Por qué el tema de género? Se preguntarán ustedes. En esta sociedad todos podemos ser objeto de agresiones y todos tenemos exactamente los mismos derechos de ser defendidos o, por supuesto, ser protegidos. Porque comenzábamos a identificar que el género, particularmente en contra de las mujeres, la agresión aumentaba, pero no teníamos las herramientas para demostrarlo, no sabíamos cómo hacerlo, y no sabíamos cómo hacerlo simplemente porque estábamos actuando por percepción. Lo dijo la señora decana, lo quiero repetir yo: en Colombia no existía, por más de que haya unas empresas ahora que están súper de moda en estos titulares de hoy y de ayer en materia política, por más de que hayan unas empresas que digan: yo analizo el Big Data, yo analizo el Data Analytics, eventualmente otras herramientas, no teníamos herramientas que nos permitieran decir qué era lo que estaba pasando. Y por eso tomamos la determinación de construir un termómetro de violencia digital, una herramienta técnica que de alguna u otra manera tuviera la posibilidad de analizar fenómenos puntuales y particulares. E hicimos un piloto con 2 temas, uno de género y uno de política. ¿Para qué? Para saber básicamente qué era lo que caracterizaba el uso del lenguaje tóxico. ¿Tóxico por qué? Porque claramente está imprimiendo una serie de agresiones implícitas para hacerle daño a otros. Estudiar, por supuesto, el impacto en el ciberacoso, no solamente de la agresión, sino adicionalmente de las interacciones. ¿Qué hace el agredido? ¿Qué hace el agresor? ¿Qué hace la audiencia? Y también algo tan importante como saber por qué razón hablábamos de toxicidad. ¿Qué particularidad tenía
no solamente esta frase según la perspectiva de varios investigadores, o esta palabra, perdón, de varios investigadores, sino adicionalmente las razones por las cuales era muy probable que estas conversaciones lo que generaran es que muchos se fueran de la conversación. Yo quiero entonces en este momento de esta pequeña charla invitar a Diego Jara, quien es, Diego por favor, quien es, muchas gracias por estar acá, quien es uno de los líderes de la construcción de esta herramienta. Y arrancar con dos preguntas, Diego, agradeciéndole a usted y a su equipo todo el maravilloso trabajo que hicieron, porque creo que es un muy importante ejemplo. Preguntándole lo siguiente: usted que ha recorrido, digamos, este sector, ¿ha visto en otras partes un estudio tan al detalle sobre este particular? La toxicidad en el lenguaje de redes, en el lenguaje de comunicaciones. Y la segunda, ¿qué variables utilizaron para poder medir este ejercicio? Pues a la primera, comenzando el estudio, nosotros hicimos un mini estudio para ver si en Colombia particularmente había otros académicos, otros investigadores que hubieran mirado este tema, y la verdad es que no encontramos algo que tuviera una naturaleza cuantitativa, que entendimos pues eran los objetivos del ministerio. Justamente tratar de darle una perspectiva de análisis cuantitativo, es soportar conclusiones con base en análisis estadísticos, matemáticos, etc. Entonces, en el ámbito colombiano, no voy a decir que no exista, pero nosotros no encontramos algo similar. Claro, uno sabe, en el resto del mundo pues está utilizando este tipo de algoritmos, este tipo de herramientas para muchísimas cosas. Y en Estados Unidos sí hemos encontrado bastantes estudios que analizan las relaciones, que analizan el lenguaje que utilizan los ciberciudadanos, por llamarlos así. Entonces, creo que para Colombia pues es algo que podría llamarse pionero. Listo. Entonces, como para dar un poquito de contexto, si me permiten, de lo que se hizo, la idea, como bien dijo el ministro, era analizar dos temas. Y los temas pues fueron escogidos de tal forma que fueran polémicos. Era interesante porque entonces de pronto por ahí va a haber muchas más palabras que sean soeces. Y los dos temas resultaron, pues, como queríamos que fueran temas muy parecidos. Uno era alrededor de un grupo político y otro era alrededor de algún tema que se relacionara con violencia de género, violencia hacia las mujeres en el ámbito digital, claro está. Lo que hicimos fue recorrer Twitter y no quisimos ser demasiado ambiciosos, dado que era como un estudio pionero. Dado que era un estudio pionero, quisimos mantenerlo, digamos, encapsulado, y nos enfrascamos en dos fuentes que eran Twitter y comentarios de noticias. Ustedes han entrado a medios y pues ven las noticias que salen y los comentarios que la gente comienza a hacer, y uno dice, sí, eso puede ser una buena fuente para encontrar cosas tóxicas. Facebook lo dejamos como para un potencial futuro, entendemos que hay muchas fuentes de posts y de respuestas, en fin. Entonces los datos son 70.000 trinos, unos 10.000 comentarios de noticias, por ahí están las fuentes, 36.000 usuarios únicos, es decir, había mucho usuario que hacía un tweet y no volvía a aparecer en la conversación. Estos temas, por cierto, tuvieron un auge, digamos, de polémica durante el 2017, y esas eran nuestras fuentes. Entonces, capturamos los datos, los congelamos, por decirlo así, porque aquí no hay una tónica que es perfectamente factible de hacer todo este análisis y monitoreo en tiempo real, que creemos que sería una continuación fabulosa de todo esto. Entonces, permítanme congelar los datos y de ahí surgieron todos los análisis. Y los análisis pues tienen un muy importante, digamos, resultado, que vale la pena que lo compartamos con la audiencia. Entonces, arranquemos de los emisores. O sea, ¿quiénes son los emisores? Primero, ¿de dónde nace, de dónde sale la información? Exacto, entonces una de las dimensiones que se quería analizar es el que emite la toxicidad y el que la recibe, pues pueden tener sus análisis distintos. De pronto, preliminar, y usted me preguntó acerca de los análisis que hicimos, se permiten 20 segundos. Las herramientas en su gran mayoría que utilizamos para hacer estos análisis son las de inteligencia artificial. La inteligencia artificial pues está desarrollándose, está montando pasitos de bebé,
pero ya en muchas verticales se ha avanzado muchísimo, que un computador le gane al campeón mundial de Go, porque en ajedrez fue hace 20 años, en Go fue hace 2 años, Go es un juego oriental, pues es el ajedrez de allá, o que un computador reconozca caras, reconozca felicidad o tristeza en las caras, todo este tipo de avances recientes que un vehículo se maneja autónomamente, todo esto está basado en una rama de inteligencia artificial que se llama aprendizaje de máquinas, el machine learning. Entonces, estas fueron las fuentes de los algoritmos para poder sacar todas esas conclusiones. Por cierto, la operatividad al principio puede ser un poquito aburrida, porque lo que hicimos fue coger algunos miles de esos tweets, y algunos miles son 4.000. El equipo investigador, pues aquí me acompañan Simón Ramírez y Alejandro Vejer, pero el equipo éramos 10 personas que tratamos de hacer esto rápidamente. Y entonces, listo, usted tiene estos 1.000 tweets, diga si le parece tóxico o no, diga si le parece troll o no. Troll, definir troll resultó ser algo bien difícil, pero troll es como que provocador, listo, le parece provocador o no. Para un humano no siempre es fácil marcar esto, pero le pedimos a los humanos que marcaran unos 4.000 tweets, el robot aprendió de eso, el algoritmo aprendió de eso, y después marcó los siguientes 66.000 mensajes como tóxicos o no tóxicos, también asignándole una señalización de tóxico o no tóxico, troll o no troll, no solo a los mensajes, sino también a los usuarios. Bueno, y a partir de esto entonces se pueden sacar algunas conclusiones, de pronto algunas yo creo que podrían anticiparse, ser esperadas, pero otras menos. Lo interesante es que por lo menos ya hay una plataforma, una base cuantitativa para tener tranquilidad de si lo que yo pensaba es correcto o mira, aquí encontramos algo que ni siquiera sabía que existía. Particularmente la primera que me preguntaba usted es, por ejemplo, se tenía una de las cosas un poquito sorprendentes, se tenía la intuición de que había algunos usuarios que eran súper tóxicos y que envenenaban la red. Una manzana podrida envenenaba al resto de las manzanas. Lo que descubrimos es, en general, la gente no se comportaba tóxicamente, pero los usuarios tóxicos no eran pocos. Si uno ponía un umbral de aquí para adelante llamamos tóxico, de aquí para atrás no, podríamos decir que el 25% de los usuarios que analizamos, más o menos, quedaban catalogados como tóxicos, que no es un puñado. Claro, la mayoría no son tóxicos, pero no es como que sea una manzana podrida quien está dañando el resto de la canasta. Hay un comportamiento pues, que es un poquito más masivo de lo que hubiéramos pedido al principio, por ejemplo. Bueno, muchas gracias, Diego, a usted, a su compañía y por supuesto a los investigadores, agradecerles muchísimo este esfuerzo que se hizo, porque creo yo es bastante importante. Ahorita, como esto es una rueda de prensa, le voy a pedir el favor que me ayude a contestar varias de las preguntas que tendrán acá tanto estudiantes como periodistas. Y terminaría simplemente señalando lo siguiente. Es muy importante tener en cuenta, entonces, haber logrado por primera vez pasar de lo empírico a lo absolutamente probado. Y acá claramente hay identificado toxicidad en comentarios levemente superior a la toxicidad en temas relacionados con los trinos que fueron analizados, o sea, comentarios tóxicos en portales a propósito de artículos o de noticias. Y la pregunta es ¿por qué? Pues seguramente porque ahí el anonimato es mucho más fácil de representar o en su defecto mucho más fácil de opinar. En segundo lugar, entre más diversa la discusión, obviamente es menos tóxica. Entre más participación hay a quienes están en la tarea de agredir, pues se les dificulta más, por pena tal vez, o tal vez porque se sienten identificados, o tal vez porque sienten que van a ser reprendidos, en fin. Y un tercer tema es el comportamiento de las redes asociadas a cada caso de estudio es distinto. No es lo mismo analizar política, no es lo mismo analizar género, no es lo mismo analizar fútbol, no es lo mismo analizar religión. ¿Por qué razón? Porque generan unas pasiones totalmente diferentes. Y en ese sentido, pues es posible combinar la ciencia de datos, que para nosotros es fundamental en tecnologías avanzadas, con algo muy importante que es la teoría de redes en tiempo real. Y eso creo yo que vale la pena entenderlo y comprenderlo. Muchos, hace menos de 3 años, en un escenario como estos, decían con las manos en la cabeza, los medios tradicionales van a desaparecer. No hay absolutamente nada que hacer, no hay cómo enfrentar esa crisis.
Hoy, 3 años después, las cifras de publicidad generan el primer cambio interesante. Repunta la publicidad en los medios tradicionales. ¿Cuál es la explicación? Yo no la tengo en este momento. Me atrevería a decir que está de alguna u otra manera enfocada en una palabra: confianza. La gente está volviendo a buscar a través de qué informarse y que ese proceso de información le genere algo de confianza o una mayor confianza. Creo entonces que este ejercicio pues, puede ser muy útil para algo que es valioso para ustedes, tanto para la academia como para los medios de comunicación, y es el Open Data. Toda esta plataforma está a disposición de cualquier ciudadano que pretenda o que quiera revisarlo. ¿Para qué? Para que pueda hacer sus cruces, para que pueda hacer sus investigaciones, para que pueda entender por qué pasa una cosa o por qué pasa otra o por qué deja de pasar otra. Así que quedamos muy atentos a todos y a cada uno de sus comentarios, por supuesto de sus preguntas, de sus sugerencias, de sus críticas, porque lo que pensamos hacer en estos momentos desde el Ministerio no es nada distinto a profundizar en la discusión. Acá no nos podemos quedar en el facilismo: noticias falsas, noticias verdaderas, trolls, no trolls, campañas armadas, campañas no armadas. No, si vamos a dar esas discusiones desde el punto de vista académico, pues démoslas con herramientas, y lo que queríamos poner a disposición son 2 herramientas. Una herramienta para que todas las universidades del país tengan una guía práctica para saber cómo enfrentar el ciberacoso, el ciberbullying, en contra de los alumnos, pero en contra también de los profesores o en contra de los funcionarios administrativos en un claustro, y un termómetro que en estos casos, como lo dijo Diego, tiene la data parqueada, pero tiene la posibilidad de prender el motor para poder analizar cualquier otro escenario que a bien tenga plantearnos, por ejemplo, la Universidad de Rosario. Muchas gracias a todos, y si hay preguntas, por supuesto bienvenidas, tanto de los estudiantes como de los medios de comunicación que nos acompañan. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Como lo acaba de informar el señor ministro, abrimos un espacio a preguntas. Acá en el recinto nos acompañan estudiantes de distintas universidades de Bogotá, docentes y medios de comunicación. Les pido por favor que se identifiquen con su nombre, medio o universidad a la que pertenecen. Gracias. Gracias, buenos días. Mi nombre es Luis Eduardo González, estudiante de la maestría de aquí de la Universidad de Rosario. Hola. Ay, perfecto. Mi nombre es Luis Eduardo González, estudiante de la maestría de Economía de la Universidad de Rosario. Tengo 2 preguntas. Una, en los resultados de la cartilla que nos dan, en la viñeta de emisores dice que hay más usuarios tóxicos que no tóxicos. En la introducción, y el doctor Jara dice lo contrario. Entonces quisiera saber si realmente hay más tóxicos que no tóxicos. ¿Tu pregunta va dirigida al doctor Jara? Sí. Okay. Si hay más tóxicos que no tóxicos, y en el grupo político de género. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta para el ministro Luna es: ¿hay algunos resultados que apuntan a decir que, por ejemplo, la política de vida digital pues ha sido buena en cobertura, pero no tan buena en instrumentalizar a la gente? Entonces, mi pregunta es: ok, ya se dio el paso de cobertura, ya se ha llegado a municipios apartados, pero ¿qué tanto se ha entrenado a la gente y qué paso debe dar el gobierno saliente y el gobierno entrante para que la gente no solamente tenga las herramientas, sino las sepa usar? Gracias. Doctor Jara, por favor. Gracias por su pregunta. Lo que encontramos es que con respecto a usuarios, hay más usuarios no tóxicos que tóxicos. Depende un poquito también del tema que se ha abarcado. Una de las conclusiones muy genéricas que sacamos es: cada tema va a ser distinto, y si después analizamos la selección Colombia y si después analizamos vehículos autónomos, pues la violencia va a variar. Entonces es importante enfocarse en cada uno. Lo que encontramos, por ejemplo, fue que en particular el caso de género tenía menos mensajes tóxicos que el caso del grupo político. Claro, el de género coincidió con el Día de la Mujer, entonces había muchos mensajes amables, etcétera. Puede ser también que coincida con la época,
Pero entonces los hallazgos de estos dos casos son, en el caso del grupo político había más mensajes tóxicos, en el caso de género había menos mensajes tóxicos. Pero en términos de usuarios, y lo mismo ocurría con los usuarios como tal. Pero en general hay menos tóxicos, sí, menos tóxicos que no tóxicos, que fue como estuvo al principio. Por ejemplo, si está diciendo el escrito, disculpas. Gracias, doctor Jara. Señor ministro, por favor. Luis Eduardo, muy valiosa su pregunta. El ecosistema de Vive Digital para la Gente, que es una política de Estado, no una política de gobierno, y que tiene un principio fundamental que es construir sobre lo construido, pues tiene tres etapas muy importantes. Conectar un país, apropiar la tecnología y enfrentarla a la economía digital. Ayer precisamente la ONU, pues particularmente la UIT, la Unión de Telecomunicaciones Internacionales, premió a Colombia con el premio WISIS, que es como el Oscar de la tecnología, por algo tan importante como ciudadanía digital. ¿Qué es ciudadanía digital? Alfabetizar a los ciudadanos. Tal vez en este salón todos nacimos con la tecnología en la cuna, pero hay muchos otros que no tuvieron esa tecnología en la cuna o, en su defecto, que no han podido desarrollarla porque nacieron una generación después. Así que la apropiación es parte esencial del tema. Hoy en día las encuestas señalan algo muy valioso, que no solamente más del 80%, del 90% tiene acceso a telefonía inteligente, sino que más del 80% sabe utilizar esas herramientas. Ahí sigue existiendo un reto, y es pasar de algo tan interesante como es el ocio, por ejemplo, o el divertimento, a algo más profundo. Tenemos 5 millones de usuarios en nuestras redes de Wi-Fi gratis para la gente. El primer año, el 90% dedicaba esas interacciones únicamente a redes sociales. En la segunda encuesta que se hizo, ya el 40% lo dedica a algo tan importante como es formarse a través de la tecnología. Y el segundo ejemplo, en el año 2010 teníamos un promedio de 26 niños por computador en los colegios públicos. Eso tal vez no lo sentimos en un ambiente como este, pero 26 niños por computador son 2 equipos de fútbol detrás de una tableta. Algunos críticos, y bienvenida siempre la crítica, decían que no había que entregar equipos por entregar. Todos los equipos traen contenidos precargados. Lo interesante de eso es el estudio de la Universidad Nacional, que dice que donde llevó computadores para educar, la deserción escolar disminuyó en un 4% y la repitencia en un 4 o 5%. El computador nunca va a reemplazar a un profesor, de eso además no se trata, pero sí va a ayudar a facilitar que el ecosistema avance más rápido. Termino simplemente su pregunta con lo siguiente: la apropiación siempre será una tarea pendiente, por una simple razón, porque tal vez muy pocos acá crecimos con Internet de las cosas. Mi nevera le habla a mi celular para decirle que se acabaron las naranjas, mi celular le habla al domiciliario y me trae las naranjas. Por poner el ejemplo que todos tenemos en la cabeza. Ya el carro le está hablando al semáforo, el semáforo al peatón, el peatón a la cebra, y eso no está pues a 200 años, está aquí ya en algunos municipios desarrollados. Todos los días tenemos que estar hablando de tecnología. Acá siguen la discusión de Uber, de los taxis. Ya están probando los carros no tripulados. Ese tipo de temas necesariamente van exigiendo a los estados que haya acción necesaria sobre la pobreza. Muchas gracias, señor ministro. La segunda pregunta es de una periodista, colega de la Radio Nacional. Natalie, por favor. Mi pregunta va dirigida, buenos días para todos. Yo creo que es la persona encargada de realizar este estudio. Quiero que por favor nos explique un poco
¿cómo entender quiénes son las personas que interactuaban? Es decir, se menciona que cuando más interacción había, existía de pronto menos lenguaje violento, entonces de pronto determinar las horas en las que más violencia se podía estar. No sé si de pronto ustedes analizaron el rango, las características de los usuarios, es decir, si son hombres, mujeres, jóvenes, de pronto se usaban fotos de perfil, y el tipo de mensajes. Leyendo documentos informaba que por lo general se utilizaban signos de exclamación, mayúsculas, que nos pueda documentar un poco más frente a cuáles son esas características que tienen estos mensajes. Perfecto. Hay como 8 preguntas en una, voy a tratar de responderlas. Y de pronto voy a hacerlo en desorden. Entonces, nuestra materia prima, que eran los datos, eran los textos que aparecían ahí inicialmente, de los cuales pues hay algunas cuestiones, digamos, entre comillas, fáciles que se pueden ver, como cuáles son las palabras que más usan los usuarios, etc. La segunda dimensión de datos que teníamos era el perfil de los usuarios. Ahora, en los comentarios de noticias realmente no hay información de los usuarios que sea muy valiosa. En Twitter los usuarios sí tienen alguna información. Claro, ponen información que el usuario quiere. Entonces, nombre del usuario, Marta Pérez. Adivinamos que es una mujer, puede que sea un hombre poniendo nombre Marta Pérez, pero adivinamos que es una mujer, y así adivinamos el género de la mayoría de los usuarios. Claro, algunos ponen arriba mi selección, pero ni idea si eso es hombre o mujer. Se podrían desarrollar modelos que trataran de adivinar si es hombre o mujer. Asimismo con georreferenciación, geolocalización. ¿En qué municipio está? Eso es casi imposible de hacer con los datos que uno baja. Hay un pequeño porcentaje que dice dónde está, pero la mayoría no dice dónde está. Había información de la foto, como mencionaba, que si está la foto en el perfil, o que si está el perfil, digamos, default, o si le metió mucha más información. Toda esta información la metimos, digamos, en nuestra sopa de análisis, y al final encontrábamos cosas. Una de las cosas que yo decía que era, por ejemplo, medio esperado es típicamente los mensajes más tóxicos tenían más signos de exclamación, y de pronto no uno sino 4 signos de exclamación, y tenían más mayúsculas. De pronto la gente siente que está gritando cuando teclea, y entonces la forma de gritar es poner mayúsculas. No voy a interpretar eso, pero fue lo que encontramos, que de pronto era, sí, nos esperamos que ocurriera eso. Pero se pudo llegar a muchas otras cosas. Por ejemplo, tratamos, pues esto sí ya tocaba hacer modelos, tratamos de identificar bots. Esto es todo un tema bien difícil, pero hicimos un modelo para tratar de decir, estos usuarios parecen que son bots. ¿Qué son bots? Algoritmos que comienzan a botar mensajes medio automáticamente. Y lo decíamos según la otra información que teníamos es, ¿hubo retweets? ¿Cuántos retweets tuvo? ¿Cuántos likes tuvo? Etcétera. ¿Cuántos mensajes mandó este usuario? Entonces, si había algo como repetitivo, pues característico de bots, señalábamos bots. Tratamos de señalar también anonimidad. ¿Quiénes son los usuarios dentro de todos estos que creemos que son como más anónimos? Los que no ponían, porque de pronto escondían su nombre, en fin. Encontramos bastantes cosas en el escrito, pues, incluso en los documentos que se entregaron al final como informes finales, hay muchas más conclusiones. Pero, por ejemplo, algo que se detecta es la violencia digital se presenta más de hombres a mujeres que de mujeres a hombres, y esto es significativo, es bastante más. También hay más agresión de hombres a hombres que de mujeres a mujeres, lo cual, pues, de pronto uno podría anticiparlo, pero los datos demuestran eso. Entonces, como digo, puede haber un listado de otros 15 pues, hallazgos que hicimos de este estilo. Aquí acabo de mencionar un par, no sé si quiera que profundice y ya haya contestado las 8 preguntas, pero creo que más o menos es un mapa de lo que se hizo. Muchísimas gracias, doctor Jara. Nuestra tercera pregunta está al final del auditorio. Por favor, te identificas con tu nombre. Gracias. Hola, mi nombre es Andrea Granados, yo soy estudiante de periodismo de la Universidad del Rosario. El señor ministro en la anterioridad mencionó el caso de este grupo de la Universidad de los Andes, donde pues, generaban acoso a través de un grupo por Facebook a diferentes miembros de la comunidad andina. Cuando se generó toda esta polémica, ellos se defendieron bajo el derecho de la libertad de expresión. Lo que me gustaría saber es dónde termina esa línea de libertad de expresión y dónde empieza realmente el ciberacoso. Esa es una muy importante pregunta, porque nadie ha cuestionado, ni nadie cuestionará, por lo menos creo en esta aula,
los temas asociados a libertad de expresión. De eso se trata. Y uno a través de las redes o a través de otras herramientas puede ejercerlo con toda tranquilidad. La Universidad de los Andes en ese momento, ¿qué hizo? Convocó un foro muy parecido a este y señaló que era necesario que su manual de convivencia fuera reformado. ¿Para qué? Para que quedara claro que quienes quisieran estar en la Universidad de los Andes tenían que respetar los principios básicos y mínimos de no agresión a, digamos, sus compañeros, sus profesores o sus alumnos. Y ahí obviamente lo definieron bajo la autonomía universitaria que cada una de las universidades tiene. Evidentemente, en este caso en particular, pues había unas condiciones que, por llamarlo de alguna manera, superaban la raya, porque no solamente había amenazas desde el punto de vista del lenguaje, sino adicionalmente con intenciones de transferirlas a amenazas y acciones físicas. Y eso claramente pues está identificado no solamente en la legislación, sino adicionalmente en las acciones. Entonces, esa línea puede ser evidentemente delgada, pues tiene claramente acciones de acuerdo a lo que pues uno considera. Y te voy a poner un caso personal. Yo soy servidor público hace 22 años, crecí como servidor público en esta universidad, lo contó Mónica. Estando en sexto semestre participé en mi primera elección como miembro de una junta de acción comunal, y a través de Twitter recibo todo tipo de insultos. Bienvenidos los insultos. También recibo todo tipo de acusaciones. Y yo lo que resuelvo hacer cuando hay acusación no fundada es denunciar ante la Fiscalía una acción de injuria y calumnia. Serán los fiscales los que determinen si es cierto que yo tengo, por ejemplo, una flota de 7.000 u 8.000 taxis blancos. Y ya serán las acciones quienes tomen decisiones sobre ese particular. Cada cosa depende un poco del agredido y de la audiencia. En este caso, creo yo, la universidad como audiencia, no como agresor y no como agredido, tomó una determinación. Voy a participar en este tipo de acciones y voy a dictar lo que yo considero, algunos podrán hacer bien, para otros mal, una línea de conducta. Y creo yo que ahí puede estar la respuesta a tu pregunta, que vuelvo, insisto, es una pregunta que podría generar acá, pues evidentemente una discusión no solamente filosófica, sino desde el punto de vista jurídica más profundo. Gracias, señor ministro. Ahora le cedo la palabra a Linda, periodista de Caracol Radio. Buenos días, señor ministro. Yo quisiera hacer la siguiente pregunta y discúlpeme si me salgo un poquito del tema, pero quisiera saber cuándo comenzaría a operar el roaming internacional por toda Latinoamérica, pues para que puedan tener mayor cobertura tanto en el extranjero y tenga mejor tránsito en la red. Yo entiendo que estás haciendo tu trabajo, así que y me faltaba el contexto con mucho gusto. Roaming internacional, inicialmente con los países de la CAN y posteriormente con los países de la Alianza del Pacífico. Hemos avanzado muy importantemente, ya las tarifas han reducido casi que en un 90% y esperamos antes de que termine el año 2019 con esos países estar en cero en la totalidad de los mismos. Muchísimas gracias, pero pues bueno, quizás añadiendo a esto, tengo entendido que el día de hoy delegados de 19 países están reunidos en Argentina y pues ellos se acuerdan de eliminar el roaming de telefonía celular. ¿Usted qué opina con respecto a eso? Estamos totalmente de acuerdo, tan es así que te repito, con los países de la CAN y con los países que hacemos parte de la Alianza del Pacífico, ya avanzamos en este proceso. Ahora, que sea en la totalidad del continente, pues son acuerdos que evidentemente requieren no solamente de temas internacionales y diplomáticos, sino que el sector privado también nos acompañe en este proceso. Va por buen camino. El 90% de tarifas con México
con Chile, con Ecuador, con Perú, han generado esas disminuciones. Así que esperamos pues, que podamos seguir avanzando. Gracias, señor ministro. Gracias, Linda. Le cedo la palabra a la doctora Mónica Pazón, quien formulará una pregunta. Bueno, David, mi pregunta tiene que ver con los avances que se pueden hacer en materia penal por pruebas en casos de ciberacoso. Yo personalmente fui víctima de un acoso que era, digamos, de un estudiante que tenía una enfermedad mental, muy seguramente, y empieza a amenazarme en las redes, empieza a hacer una cantidad de cosas muy fuertes, amenazar que van a haber masacres en la universidad, en fin, y empiezo a tener problemas de seguridad reales, porque esta es una estudiante real de la universidad que está haciendo esto en contra mí. La acusación llega a niveles en donde yo tengo que retirarme de la clase para evitar, porque no sabemos si esto es verdad o no, no sabemos si esta circunstancia se va a cumplir o no. El problema viene entonces, la universidad reacciona rápidamente y hace un proceso disciplinario en donde la estudiante se sale de la universidad, la sancionan y la expulsan de la universidad por el tipo de amenaza. Y aquí les voy a dar consejos a los estudiantes. Las amenazas vienen con fotos deformadas de mi hija, de mis familiares, una cantidad de cosas que uno comparte inocentemente se pueden convertir en unas herramientas de tortura psicológica muy importante. Uno puede recibir acompañamiento de la universidad, etc. Pero en el momento en que llega la DIJÍN, la Fiscalía, la acusación, en donde ella también utiliza las herramientas de la Fiscalía, ella es mucho más exitosa en el caso y de hecho sus casos avanzan en injuria y calumnia, mientras que los míos son considerados sin prueba, a pesar de que la DIJÍN accede a las cuentas, en fin, a todas la serie de amenazas que se me hacen permanentemente, y se cierran los casos en la Fiscalía. Entonces, de alguna forma, es interesante mirar, digamos, esto es una guía y es importante para las universidades, pero cuando hay un acoso que se puede convertir en una amenaza real, que fue mi caso en donde yo tenía un protocolo de seguridad particular en la universidad para evitar que esta persona se me acercara, en fin, en donde teníamos paranoia mental todos los que estábamos en mi familia, y las personas alrededor, termina en que yo tengo que ir a audiencias en la Fiscalía con la persona que me está amenazando, que amenaza a la fiscal además, que la investiga, y mi caso en la Fiscalía se cierra que porque la prueba Facebook no es prueba, que porque la prueba de amenaza de muerte en Facebook no es prueba. Y yo decía, entonces, ¿qué es prueba? Entonces te quería preguntar, porque sí creo que ahí hay una desvinculación importante entre la materia, digamos, ya de legislación y de actuación de la Fiscalía versus una actuación, digamos, de las organizaciones. Yo pertenecía a la Universidad de los Andes y en el Rosario y teníamos algunos protocolos de seguridad importantes y de acción en casos de crisis, pero ¿qué hacer frente ya a la autoridad en donde uno dice, bueno, me cierro, o sea, salgo de mi casa y no sé qué va a pasar, ¿sí? Y ese es un poquito el escenario en el que nos vemos abocados cuando estas son las pruebas. Bueno, lo primero, lamentar muchísimo tan trágico hecho, porque es dramático. Lo segundo es interesante ver cómo reaccionaron las audiencias. También es muy valioso, repito, para el ejercicio en que estamos actualmente. Para contestarte puntualmente, yo creo que la legislación hoy es más que suficiente. La legislación es reciente, está acondicionada, tiene, digamos, la capacidad de responder en los tipos penales a lo que está sucediendo. Ahora, no pasa exactamente lo mismo con
los procesos de investigación y con los procesos de juzgamiento. Sin embargo, tanto la DIJÍN, la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura han hecho un esfuerzo enorme. Comencemos con los jueces. Ya hay, pocos pero los hay, jueces especializados contra delitos cibernéticos. Eso es un gran avance, porque son personas que no solamente están siendo formadas en las mejores instituciones académicas nacionales e internacionales sobre cómo, digamos, abocar el conocimiento de un caso en ese sentido. Vuelvo y repito, no son muchos, pero es un avance. Y la tecnología siempre va más rápido que la legislación. Entonces no alcanza a, de alguna u otra manera, transformarse la forma de delinquir cuando hasta ahora estamos terminando de generar ese proceso de formación de los jueces, pero es un avance. La Fiscalía acaba recientemente de crear una unidad contra delitos cibernéticos, lo cual no solamente enfrenta el delito tradicional del robo de mi cuenta bancaria o del hacker malo, porque también hay hackers buenos, del hacker malo que está atentando contra una infraestructura crítica, sino adicionalmente los delitos que de alguna u otra manera tienen directamente que ver con las personas naturales. Y acá ha habido una transición muy importante. El Silicon Valley entendió que dejaron de ser intocables hace mucho tiempo. Antes, estoy hablando de hace apenas 3 años, creían, por su éxito, pero también por diferentes acciones, que ellos y no había nada más en el mundo que pudieran exigir. Las determinaciones de la Unión Europea, pero también las determinaciones inclusive de nuestras superintendencias y de muchas otras, les ha hecho entender que tienen en determinados casos que colaborar bajo las circunstancias que la ley exige o utilizando la ley para que colaboren. Caso particular y específico, la captura de la red de narcotráfico en Brasil, después de 2 meses de negación constante de WhatsApp, pese a una serie de órdenes judiciales al respecto. Entonces, hoy hay un avance valioso en lo que hace referencia, y eso lo está entendiendo la SIJÍN y lo está entendiendo la Fiscalía. ¿Qué quiero decir con esto? Que de acuerdo a la investigación, el troll o el robot que piensa que bajo el anonimato puede decir lo que quiera decir, ya no le va a quedar tan fácil ocultarse. No solamente porque las normas de protección de datos así lo permiten, sino porque hay órdenes judiciales que también permiten actuar. Obviamente, pues tu pregunta tiene evidentemente un gran contenido digámoslo, de pauta jurídica que yo no me atrevería a responder, pero sí creo que hay mentalmente también un cambio en los órganos que toman este tipo de decisiones. No es lo mismo, y lo decía cuando contestaba la pregunta de la línea, no es lo mismo investigar y denunciar, y excúsenme la expresión, o mejor la digo, el madrazo por las redes sociales que una amenaza de muerte. No es lo mismo, y eso ya se entendió. Y de alguna u otra manera los órganos judiciales o de investigación han hecho un esfuerzo para enfrentar esa situación. Son muchas las denuncias que sobre este particular se están recibiendo. Y por último, y yo en esto quisiera darle la palabra un momento a Carlos, nuestro director de apropiación, para explicar qué es TeProtego. TeProtego.org es una gran agremiación público-privada que de alguna u otra manera comienza a darle la mano a quienes no saben qué hacer al respecto, tanto con ciberbullying, ciberacoso de bajo nivel, como el que tú estás planteando. Y esto porque es importante, porque evidentemente está generando unas líneas de conducta que, si bien es cierto, no las han analizado Joaquín, pues comienzan a ser analizadas por los órganos de control para saber cómo actuar al respecto. Entonces, Carlos, adelante, por favor. Muchas gracias, ministro. Lo primero es que se ha trazado a nivel internacional y también a nivel nacional
tres condiciones para que se configure el ciberacoso. Uno, que sea deliberado, es muy importante. Dos, que sea repetitivo en el tiempo, como le decía el ministro. Por ejemplo, el madrazo una sola vez pueda que sea una circunstancia de agresión puntual, pero no se constituye en sí como un ciberacoso. Y en tercer lugar, que existe una intención de dañar, de afectar algún derecho fundamental, un derecho del ciudadano, del acosado. Y esto nosotros lo estamos monitoreando tanto para generar estrategias de prevención como para generar canales de denuncia. ¿Cuáles son esos canales de denuncia? Lo decía el ministro, la línea de protejo, fundamentalmente enfocado en niños, niñas y adolescentes, fundamentalmente menores de edad, pero también protegiendo muy fuertemente a las mujeres que son víctimas de acoso. Es una línea de denuncia anónima además, y que está conectado, y esto es muy importante, con el CAI virtual y el Centro Cibernético de la Policía Nacional, porque esa conexión nos permite que, además de la labor preventiva del Ministerio y de protejo.org, cuando se empieza a configurar un ciberacoso o una extorsión o cualquier otro delito, la Policía Nacional entra a actuar a través del Centro Cibernético haciendo un análisis y protegiendo la prueba, ¿sí? Y esto es fundamental para cuando llegue al momento de llegar ya a los órganos judiciales y a los órganos de investigación como la Fiscalía. Entonces, pues la invitación es a que, entendiendo que el ciberacoso se configura con estas condiciones, pues se denuncie, porque realmente cada vez más, como lo dice el ministro, estamos como país preparados para dar respuesta a este tipo de conductas. Hay una cosa adicional que yo olvidé mencionar, gracias Carlos, y es esa última frase, la preparación del país. Colombia tiene un comando conjunto contra delitos cibernéticos. Eso es todas las Fuerzas Armadas, absolutamente alineadas para enfrentar amenazas e infraestructuras críticas. Tal vez muchos de ustedes se acuerdan en el mes de noviembre de WannaCry, estos hackers malos desde el Reino Unido que trataron de penetrar el sistema de salud de España particularmente y del Reino Unido. Se actuó. Además hay algo muy importante que es el COLSER, que es el centro de atención de todo este tipo de delitos, el CAI virtual, los CECIDES, que son cada uno de los sectores absolutamente sintonizados y sincronizados. O sea, es una infraestructura que está debidamente estructurada y permite que el país enfrente este tipo de dificultades. Yo repito, todos los días hay que estar desarrollando esta actividad. Simplemente como ejemplo, todo el mundo habló el día después de las elecciones de los tarjetones. Nadie habló de los millones de ataques que tuvieron las páginas de los partidos políticos o que tuvo el sistema electoral. ¿Qué había detrás de eso? Un punto unificado de mando contra delitos cibernéticos electorales. ¿Para qué? Para proteger el sistema, para evitar que de alguna otra forma eso sucediera. Y por esa razón vale la pena entender que en este caso también la denuncia es fundamental. Simplemente les pongo un ejemplo, sin nombres propios por razones obvias. Hubo una página de un partido político que fue la más atacada. Esa página nosotros identificamos que estaba siendo atacada, llamamos a los desarrolladores de la página y evidentemente no habían tomado los protocolos necesarios para protegerla. Se trabajó conjuntamente entre los órganos del Estado que protegen esa infraestructura y este tipo de delincuentes que tratan, el atacar este tipo de delincuentes que trataban de tumbar esta información. Gracias, señor ministro. Gracias, doctor Lugo. Le cedo la palabra entonces al periodista Cristian Valeriano de Radio Auténtica. Muy buenos días, ministro. ¿Cómo desde las MINTIC se puede combatir o controlar el acceso a los juegos que manejan los adolescentes en las redes sociales, pues relacionados a la ballena azul? Esa es otra de las preguntas que tiene una línea muy delgada, evidentemente, entre el proceso de formación
y el proceso de desarrollo. Yo simplemente voy a mencionar 3 ideas para pedirle a Luisa que me complemente en un tema que considero que es importante, cuál es el del factor psicológico. Te Protejo señala diferentes edades para que los niños puedan acceder a pantallas. Yo lo vivo en mi casa, tengo una hija de 1 año, 1 año y medio. Usted tiene una de 2 opciones cuando la niña está desesperada: hablarle, invitarla a leer o entregarle el celular y la tableta. Cuando le entrega el celular y la tableta, inmediatamente se cae. Dicen de Protejo que eso es equivocado. Yo no soy psicólogo ni soy especialista en el tema, simplemente estoy repitiendo lo que nos dicen a nosotros los especialistas. Y además dice que hay una serie de edades de los cuales, o a las cuales se les debe ir autorizando y permitiendo el uso de esas pantallas. ¿Por qué menciono eso? Porque hoy en día simplemente decimos, quienes diseñan los sistemas lo hacen para que un niño lo pueda manipular con facilidad. El tema es al revés. A un niño lo ponen a manipular una pantalla para ahí sí diseñar el sistema. Eso no es cuento, eso sucede. Entonces, lo primero que hay que entender es qué está pasando en las familias, cuáles son los niveles de conocimiento sobre el particular. Y ahí me regreso a esta del año pasado. El 60% de los encuestados, los mayores de 18 años, dicen que creen que sus hijos tienen un cáncer. Y el 64%, o sea, más que el 60%, dice que no los acompaña. Sistema una técnica cuando va a tener la posibilidad de hacer el control parental, gracias, existen muchos. La pregunta es quién los está usando, cómo los está usando. Entonces, un poco la respuesta sobre a qué edad deben tener acceso los celulares los niños. Yo puedo tramitar una ley para que de 14 en adelante puedan utilizarlos. ¿Y qué pasa de 14 hacia abajo? No pueden, están en el proceso educativo, pero si técnicamente está aprobado que después de los 9 pueden acceder a ese proceso. Entonces, control con base en la denuncia. ¿Cómo enfrentamos lo de la ballena azul? Con base en la denuncia. ¿Cómo lo desarrollamos? Con educación. ¿Cómo lo hicimos? Yendo a los colegios a hablar con los padres y con los alumnos de ese proceso. Y confío que tiene un proceso de conferencias que lo que desarrolla es esa actividad. Y permítame complementar su respuesta, o mejor, esta respuesta a su pregunta, Luisa, contándole cómo es el proceso de acompañamiento de los menores de edad y por qué Te Protejo señala ese tipo de características. Claro que sí.